Hablemos de todo este caso de Cristian Cueva y Pamela López. De hecho, Cristian Cueva, que es donde debe de centrarse la atención. Y hemos visto distintos tipos de análisis porque es un caso que evidentemente ha sido tan mediático y sobre lo cual podemos abordar distintos puntos. Uno, yo quería mencionar sobre este aspecto tan complejo y tan retador que es para la sociedad cuando se le presenta una víctima que tal vez no tiene ese tipo de imagen que uno piensa que va a ser de una víctima. Una mujer tal vez más vulnerable en imagen, una imagen de una mujer sufrida, llorosa, temblorosa, una acción totalmente trágica y que te genera recién ahí una situación de compasión y que despierte esta solidaridad para poder entenderla por la realidad que está exponiendo. En este caso, evidentemente, tenemos una mujer que tal vez no encaja en eso y que a su vez está haciendo otras acciones por la razón que fuera de exponer a quienes ella considera han sido mujeres con quien su aún esposo le fue infiel y todo ello. Y situaciones como estas probablemente generan un impacto que de por sí ya está en la gente en no creer a la víctima, en cuestionarla, en rechazarla y todo, y más todo este tipo de conductas, se bloquea este espacio de mayor comprensión. Pero hay que quitarnos eso. Puedes cuestionar si corresponde o no corresponde que hable algunos otros temas adicionales o lo que fuera, pero los temas de violencia no tienen que ser temas que se aborden en el espacio privado. La violencia se expone, la violencia se denuncia, la violencia se cuestiona y la violencia se sanciona. Y por eso también con estas imágenes y otros elementos de prueba que se puedan recabar en base a una debida investigación fiscal con el abordaje del enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, comprendiendo este contexto de violencia estructural que se vive en nuestro país, se deberá ver cuál va a ser la acusación y finalmente la sanción que le correspondería a este señor. Pero hay otro tema también importante sobre cuál es el rol de los medios de prensa en todo esto. Digamos, hay casos de violencia hacia las mujeres realmente críticos. No digo que este no lo sea, no estamos hablando en una situación de competencia de qué caso es más importante o no. Tenemos que tener una atención debida a todas las víctimas en general, pero no todas las víctimas tienen la atención que ha tenido Pamela López. Y de hecho también en ese sentido, a raíz de este caso, es importante su abordaje porque nos permite tener una mirada y de poner en el tapete estos temas y que nos escuchen sobre una problemática que venimos denunciando desde hace muchísimo. Son 100 feminicidios los que se han dado en este año. A julio, en el Centro de Emergencia Mujer del Perú, se han reportado alrededor de 70.000 denuncias de las diferentes expresiones de violencia sexual, psicológica, violencia física, la violencia económica, que por cierto es muy poco comprensible para muchas personas y que la sufren muchísimas mujeres. Pero estamos en un contexto complejo y el interés de la prensa no es como el interés de ahora. Entonces cuestionémonos y veamos, ¿de verdad a la prensa le está importando visibilizar una situación de violencia, crear sensibilidad o lo que fuera? O evidentemente estamos ante una situación que, bueno, si genera un tema de interés, como mínimo una indignación en alguito o qué sé yo, pero es de una persona mediática. Este tema se está abordando desde el chisme, desde el espectáculo, desde la comidilla, pasando los videos, pasando los chats, pasando información, y se está haciendo todo un espectáculo en base a un hecho que es doloroso como lo que es la propia violencia. La ley vigente en nuestro país, la ley 30364, que es la ley que busca prevenir, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, sí señala de manera expresa esta responsabilidad que tienen los medios de prensa al momento de coberturar estas noticias y que tienen esta responsabilidad también de poder crear conciencia en la población. Sin embargo, los medios de prensa hacen lo que les da la regalada gana y no necesariamente toman en cuenta la difusión de casos, de realidades, de cifras y todo eso, salvo sea un caso realmente impactante para ellos, ellas, o un caso como este que está teniendo una cobertura mediática por las personas que están involucradas. Estamos hablando de un seleccionado de fútbol en nuestro país. Entonces, el problema es que en base a eso,
Y el abordaje es un abordaje totalmente sensacionalista y es un abordaje que no está teniendo esa cautela sobre toda la implicancia que esto impacta, sobre toda la, digamos, la realidad que existe en contextos de violencia y que los medios de prensa puedan contribuir en estas acciones adicionales sociales de sensibilización. No hay absolutamente nada de eso y de hecho hay mucha gente que también está pegadísima en la noticia, pegadísima en saber qué está pasando y siguiendo las entrevistas también de espectáculos sobre esto, pero que no tienen un compromiso real con la lucha contra la violencia. La violencia no puede y estos hechos instrumentalizarlos para tener una mayor capacidad de audiencia. Estamos hablando de un tema que ha arrebatado vidas a mujeres, que hace que niñas se conviertan en madres, producto de situaciones de violencia dentro de sus propios hogares. Estamos hablando de mujeres que son vulneradas en distintos espacios. Entonces, este caso, si bien es cierto, hay temas que podemos instar, activar, promover, para que tanto los espacios como los medios de comunicación, como las autoridades cumplan con su labor, pero ¿qué estamos haciendo desde nuestra propia individualidad? ¿A qué nos estamos comprometiendo? ¿Qué es lo que hacemos para contrarrestar y poner ese grano de arena para la lucha contra la violencia hacia las mujeres? En principio, dejemos de juzgar a las víctimas. Dejemos de cuestionar a las mujeres víctimas. Dejemos de responsabilizarlas y culpabilizarlas. Que si escogieron o no escogieron bien a una pareja. Que si denunciaron en qué momento o no. Que si, no sé, hay tantas cosas en donde siempre se busca criticar y cuestionar a la víctima. Y eso es algo que tenemos que romperlo. Quienes conocen cómo es la dinámica de la violencia saben que esto no es fácil. Para muchas mujeres, incluso mujeres que tienen un empoderamiento importante y que no están exentas de los temas de violencia, decir y reconocerte como víctima es sumamente duro, es difícil. Y frente a eso denunciar porque todas las mujeres son conscientes que va a pasar esto que está pasando, que te cuestionan, que se burlan, que hacen chistes, que hacen mofas, que no te creen, entre otras cosas más, o que sienten una mayor compasión respecto al agresor. Y solo para cerrar, hay un tema muy importante y que hay que rechazarlo, y es este tema de Cristian Cueva diciendo que tiene un problema de salud mental y que no conocemos bien. No, 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 no. No asociemos los diagnósticos de salud mental con una conducta violenta. Esto además promueve más estereotipos dañinos y prejuicios respecto a pacientes que tienen algún diagnóstico sobre lo retador que es hablar de la salud mental en nuestro país y señalar que aquella persona que tiene un diagnóstico como el de depresión que tiene él, por ende puede ser violento. Eso no es. Eso no es. La violencia proviene de otros espacios y de esta cultura machista que cree que puede solucionar y corregir, digamos, a las mujeres bajo estos estereotipos para que se ubiquen en esa posición que se supone creen que pueden tener. Pero no está asociado y no es consecuencia de un diagnóstico de salud mental. Rompamos eso. No se va a permitir ese tipo de argumentos y no naturalicemos ello. Hay que cuestionar este tipo de mensajes que no hacen más que buscar quitar responsabilidad a los agresores, pero que a su vez es perjudicial para toda la comunidad de personas que atraviesan un diagnóstico en salud mental y que saben que eso no es sinónimo de un tema de violencia. ¿Hay mucho para hablar? Sí, y probablemente lo hacemos en otro videíto.